Rusia está dispuesta a compartir con otros países la tecnología de producción de sus vacunas contra el COVID-19, declaró el representante permanente de Rusia ante la Unión Europea, Vladimir Chizhov. Estamos dispuestos a compartir no solo la vacuna acabada, sino también la tecnología de su producción, dijo el diplomático en una entrevista con Sputnik. Chizhov aseguró que Rusia no impone a nadie sus desarrollos tecnológicos ni se propone promoverlos a toda costa en los mercados internacionales. Ningún país logrará producir él solo vacuna para todo el mundo, y por eso proponemos a los países interesados lotes de prueba para testarlos, y si les gusta la vacuna entonces ya negociaríamos su producción en el territorio de esos países, explicó Chizhov. El 11 de agosto de 2020, Rusia registró la primera vacuna contra el COVID-19, llamada Sputnik V y desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolai Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa. El fármaco fue autorizado ya por Argentina, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Palestina, Paraguay, Pakistán, Rusia, Serbia, Turkmenistán y Venezuela. En septiembre de 2020, en Rusia fue registrada la segunda vacuna anti-COVID, Epivacorona, desarrollada por el Centro de Virología y Biotecnología Vector, con sede en Novosibirsk. Además, Chizhov calificó de anómalo el estado actual de las relaciones bilaterales y expresó la esperanza de que la visita del alto representante de la UE para la política exterior, Josep Borrell, contribuya a sacarlas adelante. Confiamos en poder debatir a fondo sobre un amplio abanico de cuestiones relacionadas con las relaciones bilaterales cuyo estado hoy, lamentablemente, es anómalo, declaró Chizhov en una entrevista con la prensa. A la pregunta, si la visita de Borrell, prevista para los días 4-6 de febrero, ayudaría a descongelar las relaciones entre Moscú y Bruselas, el embajador respondió: espero que sí. Acto seguido, matizó que no están tan congeladas, puesto que las partes mantienen contacto sobre varios temas, particularmente el acuerdo nuclear con Irán. Chizhov se pronunció por que las visitas como esta sean más frecuentes. La anterior fue realizada por Federica Mogherini, la predecesora de Josep Borrell en el cargo. Y fue en abril de 2017. Claro que hubo contactos telefónicos desde entonces y reuniones paralelas a algunos eventos, pero no visitas cabales, recordó el embajador. Asimismo, Chizhov agregó que la UE usó la detención del bloguero opositor ruso Alexei Navalny como un nuevo pretexto para mostrar su disposición a inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia. Al comentar el proceder de la UE, ante las protestas que tuvieron lugar en Rusia tras la detención de Navalny, el diplomático señaló que era una reacción esperada, agregando que la Unión Europea no desaprovechó ese nuevo pretexto para mostrar su intención de inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia. Los cancilleres de los estados de la Unión Europea debatieron en su reciente reunión el tema de las protestas en Rusia por la detención de Navalny, dedicándole mucha mayor atención que a sucesos similares que se dan en otros países, incluidos los de la propia UE, constató el diplomático. Estos mismos días la policía disolvía protestas masivas en varias ciudades de Países Bajos, efectuando centenares de detenciones. Pero no he registrado ninguna condena a tal proceder, dijo, agregando que la UE, en vez de ocuparse de sus propios problemas, arden deseos de censurar a Rusia. Al constatar que esta vez la UE se limitó a hacer declaraciones y no tomó ninguna decisión sobre sanciones adicionales, el diplomático lo atribuyó a la creciente comprensión de que el mecanismo de sanciones no funciona y que es un camino que no lleva a ninguna parte. Navalny fue detenido el 17 de enero a su regreso de Alemania, donde había permanecido desde finales de agosto tras un supuesto envenenamiento con un agente nervioso en la ciudad rusa de Tomsk. Tras su detención fue ingresado en prisión preventiva, por 30 días, a la espera de que un tribunal decida si merece una condena real por haber violado la condicionalidad de una sentencia anterior. Navalny tiene 2 condenas condicionales por malversación de fondos. El bloguero opositor afirma que su caso es amañado. Los líderes de Estados Unidos y la UE exigieron a Rusia la liberación inmediata de Navalny. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, indicó que la reacción internacional ante el arresto no es más que un ejercicio en cadena para desviar la atención de la profunda crisis en la que se encuentra el modelo liberal.
El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, declaró que el Kremlin no se propone hacer caso a las declaraciones de gobiernos extranjeros sobre Navalny. Lo que defienden Europa y Estados Unidos. Un bloguero prófugo de la justicia, imputado por delitos de estafa y apropiación ilícita de fondos, y que en plena pandemia organiza manifestaciones no autorizadas y en las que utiliza a menores como escudos humanos, tal como hacen los extremistas. Es lo que avalan, cuando defienden al bloguero Alexei Navalny. Las cosas son tan claras en el caso Navalny, que pone a Occidente frente al espejo. Y la imagen que devuelve ese espejo es la de unos países que están defendiendo a un prófugo de la justicia. Defienden a alguien que el 29 de diciembre de 2020 fue declarado en busca y captura por múltiples violaciones de su libertad condicional, según el Servicio Penitenciario Federal, y que el 23 de enero convocó a unas protestas no autorizadas utilizando a menores. Y en este caso en su evasión a la justicia no cabe la disculpa de su convalecencia berlinesa tras la descompensación que sufrió en pleno vuelo interno en Rusia por un trastorno metabólico, disfrazado desde Alemania como un presunto envenenamiento. Un presunto envenenamiento que derivó en una serie de sanciones por parte de Occidente, apalancadas desde Berlín en junta con París, y del cual como prueba solo soltaron un puñado de palabras al aire, sin más. Ni siquiera tuvieron la mínima coherencia al indicar de dónde provendría la sustancia. Pasaron de un vaso de té, a unas botellas de agua, y luego a los calzoncillos del bloguero. Y no cabe la disculpa de su evasión a la justicia rusa, en primer lugar porque fue dado de alta en el mes de septiembre de la clínica Charité, y las comparecencias a las que se ausentó eran posteriores. Por eso, es que tras pisar suelo ruso, el 17 de enero, fue encarcelado en prisión preventiva por 30 días, a la espera de que un tribunal decida si merece una condena real por haber violado la condicionalidad de una sentencia anterior. No contento con haber violado la condicional, inmediatamente Navalny convocó a protestas no autorizadas en varias ciudades del país para el día 23 de enero, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, cuya embajada en Rusia publicó un día antes en sus redes sociales el itinerario de las protestas, bajo la excusa de estar dirigidas a ciudadanos estadounidenses residentes en Rusia a evitar esas rutas. Algo que el gobierno ruso no se lo tragó. Otra clara injerencia de Estados Unidos en un país extranjero. Otra clara injerencia de Estados Unidos en Rusia. Pero la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, puso negro sobre blanco. Ni siquiera los organizadores lo anunciaron. ¿Se pueden imaginar qué hubiera pasado si la embajada de Rusia en Washington hubiera publicado el esquema de las protestas indicando que deberían confluir, por ejemplo en el Capitolio, o hubiera habido amenazas de sanciones y expulsiones de diplomáticos rusos? Manifestó Zakharova. Sin embargo, Occidente es pertinaz en la injerencia en asuntos internos de otros países, y los casos más claros son los ya mencionados de Estados Unidos, Alemania, Francia, del español Josep Borrell en su papel de jefe de la diplomacia europea un fijo en arremeter contra Moscú, pero ahora también se suma España al baile de la defensa de un prófugo de la justicia. A su llegada al Consejo de Exteriores de la UE, la ministra española de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, exhortó a Rusia a respetar los derechos humanos y las libertades en el caso Navalny. Los que analizamos desde fuera, no sé si todo el mundo tiene conciencia de lo que es este tipo Navalny, lo que representa este señor, este delincuente, y el entramado que hay detrás, advierte el analista internacional Juan Aguilar. No sorprende entonces que los medios estatales de ese país, como Televisión Española o Radio Nacional de España, hayan adoptado una visión absolutamente parcializada en sus informes, sin mencionar la versión de Rusia sobre el asunto, tal como sí lo hace la prensa rusa, que presenta tanto la versión rusa como europea sobre el caso Navalny. Tanto en Televisión Española, como en Radio Nacional de España, dan por sentado lo del envenenamiento, de lo que tampoco presentan pruebas, y colocando al bloguero poco menos que como un héroe. Navalny regresa a Rusia a pesar de la amenaza de detención del Kremlin, titulaban en Radio Nacional. Por un lado, la detención se debía a que se trataba de un prófugo de la justicia, y en todo caso, el Kremlin no detiene a nadie, lo hace la justicia. Tampoco hablan estos medios españoles, ni la ministra González Laya, sobre la utilización de menores por parte de Navalny en las protestas.
En este sentido, el presidente ruso, Vladimir Putin, destacó que es inadmisible involucrar a los menores en protestas no autorizadas. Evidentemente los utilizan como escudos humanos. Ellos saben perfectamente que si detienes a un menor, o le das un porrazo en una acción de antidisturbios, o recibe cualquier daño, se cae, o lo que sea, los padres, amigos, familiares dirán fíjate que han reprimido. Imagínate la prensa occidental, apunta Aguilar al respecto. El señor Navalny está utilizando al no divido como escudos humanos para sus provocaciones, y esto es absolutamente delictivo, que es lo propio del personaje, subraya Aguilar. Solo China estuvo a la altura de las circunstancias al comentar los hechos. China se opone firmemente a la injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, declaró el portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, al comentar la declaración de la Embajada de Estados Unidos en Moscú sobre las protestas no autorizadas en Rusia que tuvieron lugar el pasado 23 de enero, que de paso sirve como mensaje para Europa. El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, también pidió imponer sanciones efectivas contra Rusia. Por supuesto que nunca se le ha escuchado hablar sobre la represión a protestas no autorizadas en Francia, o las más recientes protestas no autorizadas en Holanda. Ni a él, ni a nadie más en Europa o Estados Unidos. Aguilar avisa que en cualquier país europeo, cuando se convocan manifestaciones a sabiendas de que no autorizadas, hay represión. Basta ver por ejemplo la salvaje represión de la policía neerlandesa con el tema de la manifestación contra los confinamientos. Heridos, utilización de carros de agua, gases lacrimógenos, métodos antidisturbios agresivos, y casi 300 detenidos. Eso es represión también. Lo cual el Departamento de Estado de Estados Unidos no va a decir nada porque son sus lacayos. Putin también tuvo que poner negro sobre blanco sobre las protestas no autorizadas, citando como ejemplo las protestas no autorizadas en Estados Unidos que derivaron en el asalto al Capitolio. Allí en Washington tomaron el Parlamento. ¿Qué hacen con esta gente? Como dijo uno de los jefes del FBI, tenemos brazos largos, atraparemos a todo el mundo, capturaremos a todo el mundo, meteremos a todo el mundo en la cárcel. De 15 a 25 años por su versión interna. Es decir, también salieron con lemas políticos. Pero fuera de la ley. ¿Debería permitirse todo fuera del marco de la ley? No. Zasca. Aguilar incide en que hemos visto las imágenes de las protestas en Rusia como provocadores profesionales y entrenados, sabían cómo romper la línea de la policía, o cometían una agresión para obligar a los policías a cargar contra los manifestantes, y así provocar los disturbios. Incluso hay testimonios de ellos de que buscaban que hubiera detenidos. Después de ver todo esto, uno piensa, ¿cómo se organiza? Porque yo puedo asegurar que en el mundo sindical, estudiantil, incluso político, en muchos países de Europa las organizaciones no tienen los medios y las posibilidades de enviar drones a determinados sitios sobre el caso de la presunta mansión de Putin, de tener blogs a mansalva, de tener a señores que viajan de un sitio para otro, incluso si los envenenan, les ponen aviones medicalizados. ¿Quién financia todo esto? ¿Cuál es el aparato de financiación de las actividades de este señor, que no tiene ni oficio ni beneficio, que es un bloguero? Este señor no trabaja, es un vago. Vive a cuenta de alguien que paga. Y hay que buscar a esos que pagan, hay que buscar a esos que permiten que a los impúberes se les intoxique para que vayan de fiesta a una protesta no autorizada. Eso es lo que hay que investigar, sentencia Juan Aguilar. Occidente necesita al bloguero y opositor Alexei Navalny para desestabilizar la situación en Rusia, declaró el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev. En una entrevista con el periódico Argumenty y Fakty, Patrushev comentó el llamamiento de las autoridades ucranianas a romper todas las relaciones con Rusia hasta que Moscú libere a Navalny. Las personas que actualmente dirigen Ucrania, hicieron estas declaraciones en detrimento de los intereses de su propio pueblo y de acuerdo con la línea de conducta diseñada en el exterior. No hay nada sorprendente en ello. Occidente necesita a esa persona para desestabilizar la situación en Rusia, para causar disturbios sociales, huelgas. Vemos a qué puede conducir esto en el ejemplo de Ucrania, que efectivamente ha perdido su independencia, dijo Patrushev.
Asimismo, afirmó que Navalny ha cometido flagrantes violaciones de la ley rusa a través de fraude a gran escala. Como ciudadano de Rusia debe rendir cuentas de sus actividades ilegítimas de acuerdo con la ley, señaló. Navalny fue detenido el pasado 17 de enero a su regreso de Alemania, donde se sometió a un tratamiento después de haberse descompensado durante un vuelo doméstico en Rusia. Tras su detención fue ingresado en prisión preventiva, por 30 días, a la espera de que un tribunal decida si merece una condena real por haber violado la condicionalidad de una sentencia anterior. El Navalny